Buenos días. En esta ocasión, entonces, nos encontramos ya en la unidad número 2 que ustedes tienen en el programa como denominada el mercado. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho que en esta unidad nosotros nos vamos a encargar de poder más o menos poner cuáles son el posicionamiento teórico del concepto de mercado en el sentido de qué es lo que entendemos por eso que llamamos mercado, cómo funcionan esas dos fuerzas que separadamente serían por un lado la demanda y la oferta, y finalmente describir cómo juntas, cómo en esa intersección que se produce entre ambas, en ese encuentro, cómo opera eso que llamamos tradicionalmente el mercado. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ver en este encuentro particularmente. Entonces decíamos, y esta graficación ustedes ya la tenían, ¿se acuerdan que ese enfrentamiento entre recursos que eran escasos y necesidades que eran de carácter ilimitadas? ¿Se acuerdan que no solamente eran ilimitadas, sino refinables, concurrentes, sustituibles, complementarias en otros casos, que tienden a fijarse en el tiempo, que para colmo son refinables, mientras que los recursos eran escasos y de usos alternativos, generaban o producían estos tres interrogantes económicos: el qué y el cuánto, problema económico típicamente; el cómo producir, problema tecnológico; y el para quién, que sería el problema de carácter social. Y decíamos, bueno, según cómo esté organizado el sistema económico, podríamos decir que esas tres preguntas se responden de distinta manera. Entonces acá aparece el mercado. Lo que nosotros vamos a ver es cómo el mercado intenta responder estas tres preguntas. Y decíamos qué y cuánto, lo que el mercado demande, que es lo que vamos a tratar ahora de descifrar qué es lo que el mercado demanda. El cómo, decíamos, bueno, producir con la mayor eficiencia posible, al menor costo, con la máxima rentabilidad posible. Y el para quien tenga poder adquisitivo. Entonces esas serían las tres formas tradicionales de cómo el mercado responde a estos tres problemas económicos. Lo que nosotros vamos a tratar de ver, entonces, es, si lo miramos en ese esquema circulatorio simplificado que habíamos visto dentro de los contenidos de la unidad 1, ¿se acuerdan que decíamos que este esquema era un modelo porque era una simplificación de lo que ocurría en la realidad? Y básicamente lo que estaba simplificando era cómo actuábamos o cómo nos encontrábamos o cómo interactuábamos estos dos agentes económicos básicos. Por un lado las empresas o unidades productoras y por el otro lado las familias o unidades consumidoras. ¿Y cómo interactuábamos? Encontrándonos, por un lado, en el mercado de los factores de la producción, porque todas las personas primero vamos y somos oferta de factores productivos, ofertamos nuestros factores productivos al mercado, esos factores productivos ayudan a producir los bienes y luego los bienes van a este mercado. Y nosotros concurrimos, las familias, concurrimos al mercado con la renta que hemos logrado a través del aporte que hicimos de factores productivos. Por eso se acuerdan que se llamaba flujo circular de la renta. Decíamos que era simplificado porque faltaban un montón de actores, entre ellos faltaba el Estado, entre ellos faltaba el sector externo, faltaba el medio ambiente, faltaba el sector financiero. Pero básicamente nos mostraba de que hay una interacción entre los mercados que permite ese encuentro entre las unidades consumidoras y las unidades productoras. En lo que se llamaba, esto sería el funcionamiento de una economía de mercado, que la economía funciona en base a estas interacciones entre estos dos grandes agentes económicos, consumidores y productores. Lo primero entonces que nos vamos a tener que preguntar es ¿qué es el mercado? Es decir, cuando nosotros decimos mercado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Anteriormente se decía que el mercado era el lugar físico de encuentro de los compradores y de los vendedores. Hoy en día ya decir que es un espacio físico ha quedado en el tiempo, porque ya sabemos que los compradores y los vendedores podemos encontrarnos ya no en un espacio físico, sino que ahora encontrarnos en un espacio virtual. Por lo tanto, hoy en día se dice que el mercado es una institución, es un mecanismo, es un dispositivo y no es necesariamente un espacio físico. Aparte, cuando yo digo institución o digo mecanismo o digo dispositivos, ya me da una idea de que eso tiene
cuestiones de relaciones, cuestiones de distribución de poder, cuestiones de distribución de riqueza. Entonces, no es un espacio físico de carácter neutral como cuando uno definía el mercado como un espacio físico de encuentro, ¿no? Y es obviamente algo que ha ido cambiando con el tiempo, es decir, es algo que no queda estable y siempre es lo mismo un mercado, sino que justamente hemos pasado de esta situación de ferias en las plazas, encuentro de compradores y vendedores, a situaciones de un encuentro, como les decía, de carácter virtual, de carácter a través de unas plataformas, o un encuentro a través de un supermercado en donde uno encuentra bienes, pero nunca encuentra al vendedor, encuentra a la cajera cuando mucho, al final de su compra. Una feria que podría ser hoy en día lo más cercano a lo que podrían ser las ferias de la Edad Media, por ejemplo, pero básicamente uno se mueve seguramente en este tipo de mercados, grandes supermercados, la compra online hoy en día producto de la pandemia, y obviamente luego hay gente también que compra por sistemas mucho más sofisticados, por ejemplo, si estuviéramos comprando la acción de una empresa o un bono o un fondo común de inversión que se llama, en donde ya se opera en plataformas mucho más sofisticadas. Pero también acá es un mecanismo, digamos, no hay un encuentro ni mucho menos cara a cara entre comprador y vendedor. Entonces decimos que en el mercado actúan dos fuerzas, es decir, se encuentran dos fuerzas. ¿Qué dos fuerzas se encuentran? La demanda por un lado y la oferta por el otro. Entonces lo primero que vamos a intentar hacer es trabajar un rato con la demanda y ver cómo operan estos, que son los demandantes, los consumidores, y luego vamos a dedicarnos a cómo opera, qué criterios tiene la otra parte, que es los oferentes o unidades productoras. Entonces empecemos primeramente entonces con la demanda. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es la demanda? Es decir, está bien, en el mercado se encuentran dos fuerzas, la demanda y la oferta. Primera pregunta, ¿qué es en términos de un mercado la demanda? Y acá vamos a ver que se dice que la demanda, y ustedes van a ver en esta presentación que hay dos palabras que están resaltadas con distintos colores, ¿no? La palabra dispuestos y la palabra en condiciones. Y decíamos que la demanda, o decimos que la demanda, son las cantidades que los consumidores, y acá están las dos palabritas, están dispuestos y en condición. ¿Qué significa estar dispuesto? Estar dispuesto es una cuestión subjetiva, es una cuestión de carácter personal. Estar dispuesto sería tener ganas, tener deseos de tener el bien. Sería, cuando ustedes definieron que es una necesidad, tener la necesidad, es decir, carecer de ese bien y tener ganas de poseerlo. Ahora, para el mercado, ¿eso solo configura la demanda? No, porque el mercado necesita que además de que uno esté dispuesto, es decir, con ganas, con deseos, con muchos deseos de tener el bien, esté en condiciones. ¿Y qué significa estar en condiciones? Es tener la capacidad de compra. Hay un autor que dice que la demanda son sueños respaldados por dinero, o deseos respaldados por dinero. No es el simple deseo, la simple carencia más el deseo de satisfacer la carencia lo que conforma una demanda. Es deseo, ganas, estar dispuesto, pero también estar en condiciones. Y el mercado, la condición que tiene en cuenta es la capacidad de compra a los distintos niveles de precio. Y acá ya me está indicando algo. Fíjense que acá en la demanda está relacionando dos cosas. La cantidad que yo estoy dispuesta a comprar, estoy dispuesta y en condiciones de comprar a distintos niveles de precio. Es decir, me está dando, y hablando en términos de variables económicas, la relación entre dos variables económicas. Cantidad demandada o cantidad deseada y en condiciones de comprar con respecto a la otra variable económica que son los precios. Por lo tanto, eso ya nos está indicando que lo que vamos a desarrollar ahora es un modelo, porque es una simplificación de la realidad. Y ahora vamos a llegar a por qué. Entonces, si yo les pregunto, ¿no?
ustedes pudieran contestarme en esta virtualidad. ¿De qué depende que yo esté dispuesta y en condiciones de comprar determinada cosa? Y primero, y ahora van a ver por qué lo puse en una letra más grande, del precio del bien, ¿no? O sea, si los precios son más altos, seguramente capaz que tengo más dispuesto, estoy más dispuesta, pero no tengo capacidad de compra. También depende del nivel de renta que yo tenga, de cuánto dinero posea, de qué ingreso tenga. Si voy a comprar un determinado bien, uno va a mirar el precio de los bienes sustitutos. No sé, les debe haber pasado ir a comprar un celular en estos tiempos que nos acompañan. ¿Qué miramos? El precio, obviamente. ¿Cuánto dinero tenemos en el bolsillo? Es decir, nuestro ingreso. ¿Qué miramos? El precio de los bienes sustitutos, es decir, los bienes, otras marcas de celulares, por ejemplo, otros modelos de celulares, que me permiten satisfacer la necesidad de forma parecida. Es decir, todos permiten hablar, todos permiten mandar WhatsApp, todos permiten sacar una foto. Son bienes sustitutos. El precio de los bienes complementarios. En un celular, el precio de un bien complementario y que se necesita para poder usar el celular es la funda, porque si no, primera caída se nos rompe el celular. La pantalla protectora, no sé cómo es que se llama, son bienes complementarios, son bienes que para satisfacer la necesidad tienen que acompañar a ese bien. Un ejemplo de un bien complementario del cual todos participamos y sabemos es la impresora con su cartucho de tinta. Si tenemos la impresora y no tenemos el cartucho de tinta, o lo tenemos sin carga, es como si no tuviéramos la impresora. Típico, y ahora vamos a ver por qué a veces las impresoras son baratas, o relativamente no muy caras, y lo que uno tiene que preguntar es cuánto sale el bien complementario que son los cartuchos de tinta. Los gustos y preferencias, es decir, voy a comprar el celular, miro cuánto sale, miro cuánta plata tengo, miro el precio de los otros modelos, pregunto más o menos cuánto salen las fundas, cuánto salen los vidrios protectores, gustos y preferencias. Me gusta más una marca que otra porque manejo mejor su sistema operativo, por ejemplo, porque ya me acostumbré. Gustos y preferencias. Acá está el papel que hace la publicidad sobre nosotros para generarnos ciertas preferencias más fijas. Las expectativas sobre precios e ingresos futuros. Estamos comprando el celular y leímos en el diario de estos días que los precios de los celulares van a subir por X motivo y vamos a estar un poco más apurados por comprar hoy. Pero también nos enteramos que seguramente el aguinaldo que cobramos en diciembre habitualmente lo tenemos bastante comprometido y con posibilidades de cobrarlo en cuotas o no cobrarlo. Es decir, acá también estamos mirando esto para comprar rápido el celular, pero si tenemos duda respecto a ese ingreso futuro que generalmente viene con los 2 pagos de aguinaldo, es como que estamos más complicados. Esto del tamaño de la población se refiere que hay algunas demandas que dependen del tamaño del grupo familiar. Ejemplo, seguramente todos deben estar, saben, y lo deben estar vivenciando, que como en estos tiempos nos podemos encontrar menos en reuniones familiares, todos hemos comprado menos cantidad de bienes. Es decir, ya no tenemos un asado o un encuentro con amigos y con familia todos los fines de semana, en donde obviamente comprábamos mayor cantidad de comida para agasajar a esos invitados. Es decir, a eso se refiere el tamaño poblacional. Se refiere al tamaño o del grupo familiar o de toda una población, que obviamente, si ese tamaño del grupo familiar o ese tamaño de la población aumenta, hay mayor demanda de bienes. Y después la estacionalidad, que en algunos productos es reconocida. Sabemos que se demanda en el verano más helado, sabemos que se demandan más camperas de abrigo en el invierno, es decir, sabemos que hay más venta en los boliches y en las cervecerías en la época de vacaciones, porque todos los jóvenes están de vacaciones escolares o de universidad, entonces sabemos que hay ciertas estacionalidades en ciertas demandas. Entonces, la demanda, es decir, lo que yo estoy dispuesto y en condiciones de comprar, está afectado
por un montón de situaciones, de determinantes. Ahora, ¿qué es lo que hace la economía? Y acá hay una cuestión que ustedes ya vieron, esto que está acá, ceteris paribus. Como hay tantos determinantes, es decir, de tantas cosas, y acá hay una lista infinita y es limitada, hay muchas más cosas, es decir, voy a comprar el celular y seguramente, y ahora lo vamos a ver, hay cuestiones psicológicas que influyen también. No es lo mismo entrar a comprar un celular de buen humor que entrar a comprar un celular peleado con la pareja o con el marido o con quien sea. Es decir, hay también cuestiones psicológicas. Entonces, fíjense entonces que hay un montón de determinantes que influyen en esa cantidad que yo estoy dispuesta y en condiciones de comprar. Entonces, ¿qué es lo que hace la economía? Fíjense que yo aprecio acá, lo redondeé con un color verde, mientras que a todos los otros determinantes o factores que me están influyendo en la decisión, lo puse en rojo. ¿Y qué significa? Que la economía acá va a suponer, o sea, va a usar un supuesto, y va a decir que todos estos determinantes, el ingreso, el precio de los sustitutos y de los complementarios, los gustos y las preferencias, las expectativas acerca del futuro, la estacionalidad o el tamaño poblacional, se van a mantener constantes, sin alteraciones, o bajo esa condición que se llamaba, ¿se acuerdan la palabra latina? Ceteris paribus. Es decir, esto es la construcción de un modelo. ¿Qué es esto? Una simplificación de la realidad. ¿Por qué una simplificación de la realidad? Porque no es cierto que yo, cuando vaya a comprar el celular, lo único que vaya a tener en mi cabeza son los precios. Es decir, esto es un supuesto y es una simplificación. Yo soy un ser humano y yo voy a andar también con todos estos determinantes en mi cabeza. ¿Qué dice la economía? Supongamos que lo único que va a estar variando, que lo único que estaría cambiando en el precio de los celulares es el precio de esos celulares. El resto de las cosas, sería que te estén dando vuelta en la cabeza al momento de decidir, las vamos a mantener bajo la condición ceteris paribus. Una simplificación de la realidad para poder construir un modelo, y ahora vamos a ver, poder enunciar una ley económica que es la ley de la demanda. Entonces, bien, decimos esto es un modelo que me dice cómo se va a comportar la cantidad demandada, pero ahora solo cuando está cambiando el precio de los celulares. Y el resto de los determinantes las mantenemos bajo esa condición ceteris paribus. ¿Y qué vamos a ver? Acá, por ejemplo, tenemos una tabla, esta es una tabla de demanda, y está puesto el ejemplo con el precio de la carne vacuna. Si hay alguno o alguna que es vegetariana o vegano o vegana, lamento el ejemplo. Bien, entonces, ¿qué dice? Supónganse que ustedes me preguntan a mí y me dijeran, Silvia, hacé tu tabla de demanda de carne vacuna por semana. Si la tabla de demanda, yo tengo que suponer que lo único que ustedes me van a permitir que yo cambie es el precio de la carne vacuna y que les diga cuánta cantidad demandaría por semana, suponiendo que todos los otros determinantes, se encuentran constantes o bajo la condición ceteris paribus. Es decir, ustedes me dirían, armate tu tabla de demanda de carne vacuna por semana, suponiendo que lo único que podés variar o que va a variar de la carne es el precio, pero que no va a cambiar ni tu ingreso, ni el precio del pollo, que es un sustituto, ni tu gusto, no te vas a hacer esta semana vegetariana, ni cambian tus expectativas, ni te llega familia, ni te podés reunir, ni va a cambiar la cuestión de la pandemia. Es decir, todo esto mantenelo ceteris paribus. Y fíjense que yo les tendría que decir que si el precio de la carne vacuna es de 600 pesos el kilo, yo estaría dispuesta y en condiciones, acuérdense el y en condiciones, de comprar 1 kilo por semana. Si el precio bajara a 500, y estaría dispuesta y en condiciones a comprar un poco más. Si el precio bajara a 400, total soñar no cuesta nada, podría comprar, estaría dispuesta y en condiciones a comprar 3 kilos. Y si por esas cosas de la vida
llegara a bajar a 300, podría estar dispuesta y en condiciones de comprar 4 kilos por semana. Esta sería mi tabla de demanda. Esta tabla de demanda yo se las podría mostrar, en lugar de una forma de tabla, se las podría mostrar gráficamente. Y acá yo les puse lo que tienen en los ejes y se los remarqué. Es la relación entre el precio del bien, carne vacuna, y la cantidad que yo estoy dispuesta y en condiciones de comprar. Acá, la otra verdecita es la cantidad. Entonces, a 600 estoy dispuesta y en condiciones de comprar solo 1 kilo, a 500 estoy dispuesta y en condiciones de comprar 2 kilos, a 400, 3 kilos. ¿Y qué vemos? Que yo mostré una relación entre estas dos variables económicas, precio y cantidad demandada, que es inversa. A mayor precio, y estoy dispuesta y en condiciones de comprar menos cantidad. Si el precio baja, estoy dispuesta y en condiciones de comprar más cantidad. Es decir, que la relación que se da en la demanda entre la variable económica precio y la variable económica cantidad demandada es inversa. Ahora, entonces, ¿qué pasa si sube el precio? Y yo les diría, si varía el precio, perdón. En este caso, baja, se produce un movimiento sobre la misma curva de demanda. Si el precio sube, bueno, acá les puse si el precio baja, acá lo voy a cambiar después. Si el precio baja de 600 a 500, la cantidad demandada aumenta. Entonces acá se produce un movimiento sobre la misma curva de demanda. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la cantidad demandada. ¿Qué significa que cambia la cantidad demandada? Es decir, que la cantidad demandada en este caso aumenta. Yo me moví de este punto de mi curva o de mi tabla a este punto de mi curva o de mi tabla. Ahora acuérdense que acá, si quieren, vamos a hacerlo para que no nos confundamos si ya quede corregido. Si varía el precio, cambia la cantidad demandada. El ejemplo que está puesto acá es sube la cantidad demandada, para que vean que es en tiempo real. Y acá baja la cantidad demandada, ya lo que no está editado previamente. Entonces, volvamos a la presentación. Entonces, si el precio, vamos a la anterior, decíamos, si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Me moví sobre la misma curva de demanda. Y si el precio en este caso sube, si la carne valía 400, yo estaba dispuesta y en condiciones de comprar 3 kilos. Si el precio sube a 500, estoy dispuesta y en condiciones de comprar solo 2 kilos por semana. Es decir, la cantidad demandada bajó. Entonces, ¿qué me dice la ley de la demanda? La ley de la demanda dice que cuanto mayor es el precio de un producto, menor será la cantidad demandada. O también se dice, cuanto menor es el precio de un bien, se demandará una mayor cantidad de este, siempre manteniéndose todos los demás factores bajo la condición ceteris paribus. Porque acuérdense que ustedes me dijeron que yo solamente tenga en cuenta la variación del precio del bien y que todo el resto de los factores o de los determinantes los mantenga bajo la condición ceteris paribus. Es decir, me preguntaron solo qué reacción yo tendría cuando cambia el precio del bien y mantengo constante el resto de los determinantes. Ahora, esto es lo que hicimos recién. Al precio es al que cambiamos y al resto lo mantuvimos ceteris paribus. ¿Qué pasa ahora si cambia estos determinantes? Es decir, ¿qué pasa con mi curva de demanda si ahora me aumentan el sueldo? ¿Qué pasa con mi curva de demanda de carne vacuna si me hago vegetariana? ¿Qué pasa con mi curva de demanda si me entero de alguna información que indica que el consumo de carne vacuna hace mal a la salud? ¿Qué pasa si yo tengo expectativa de que el precio de la carne va a subir mucho la semana que viene? ¿Qué pasa si levantan las restricciones que tenemos en este momento y podemos hacer y podemos
juntarnos con nuestra familia, con nuestros amigos. Es decir, yo les tendría que decir, miren, chicos y chicas, ahora cambió mi curva de demanda. Es decir, la curva de demanda, por ejemplo, de vuelta a soñar no cuesta nada, imagínense que dice acá, nos aumentan el ingreso, o sea, que estamos como este muñequito, nos aumentan el sueldo. Entonces, ¿qué decimos? Y yo les tendría que decir, de vuelta, mi curva de demanda muestra la relación entre dos variables, el precio del bien y la cantidad demandada. ¿Y qué les voy a decir? Que a 600 pesos el kilo de carne, yo antes estaba dispuesta y en condiciones de comprar solo 1 kilo por semana. Pero como ahora me aumentaron la renta, me aumentaron el ingreso, me aumentaron el salario, a 600 yo ahora estaría dispuesta y en condiciones de comprar 2,5 kilos por semana, y así a cualquier nivel de precio. Es decir, la curva de demanda, se dice, aumentó, cambió la curva de demanda. La demanda se trasladó hacia la derecha, es como que ya no iría más esta curva roja, y ahora mi curva de demanda es una nueva, que está más a la derecha, porque ha aumentado la demanda, producto del cambio de este determinante que es el ingreso del consumidor. Supongamos que ustedes ahora me preguntan, nos enteramos que el pollo bajó de precio, que dice, sí, el pollo bajó de precio, por ahí me olvido qué es lo que puse, ¿no? Entonces me dicen, nos enteramos de este detalle, que puede ser el pollo, por eso lo van a tener por ahí arriba. Entonces, ¿qué significa? Que yo les voy a decir que seguramente, como el pollo es un bien sustituto de la carne vacuna, a cualquier nivel de precio de la carne vacuna, por ejemplo, yo antes, si la carne valía 400 pesos, yo estaba dispuesta y en condiciones de comprar 3 kilos por semana. Pero si ahora voy a dejar de comprar carne y voy a comprar más pollo porque bajó de precio, fíjense que a 400 pesos yo estaría ahora dispuesta y en condiciones de comprar solo 1 kilo de carne vacuna por semana. ¿Y por qué? Y porque voy a comprar un poco más del bien sustituto cuyo precio ha bajado. Es decir, hay un cambio de la demanda y la demanda en este caso disminuye. Pero cuando cambia el precio, ahí está el pollo, cuando cambia el precio, solamente me muevo sobre la misma curva de demanda, mientras que cuando cambia cualquier determinante que no sea el precio, la curva de demanda se nos vino para la derecha si aumentó o para la izquierda si disminuyó. Bien, ahora, obvio, esto es un modelo, es la ley de la demanda, que dice que hay una relación inversa entre precio y la cantidad demandada de un bien, y por supuesto, como todo en la vida, hay ciertas excepciones a la ley de la demanda o casos especiales. Uno de esos casos es el caso de los llamados bienes Giffen. Giffen fue un economista, que básicamente lo que se planteó es que hay determinados bienes, son bienes muy particulares, que en el caso de que aumente el precio, puede darse el caso de que aumente el consumo del bien. Son casos muy particulares. Él lo analizó básicamente para una hambruna que hubo en Irlanda en el 1800. Había una muy mala cosecha de papas, la población estaba pasando por mucha pobreza, consumía mucha papa. Y se produce una mala cosecha, los precios de las papas suben, y él descubre que la gente, las personas, aún subiendo el precio de las papas, consumían más papas, es decir, no cumplirían con la ley de la demanda. En ese caso se dice que hay determinados bienes en situaciones de extrema pobreza y de ingresos muy bajos, que es el caso que él analizó particularmente en Irlanda a mediados del 1800, en donde puede ocurrir que la gente, las personas, dejen de consumir quizás la poca carne que consumirían y ese dinero lo destinen a consumir ese tipo de bien, las papas. Entonces, en ese caso se daría una paradoja, que se conoce como la paradoja de los bienes Giffen, que puede ser que determinados bienes se puede dar quizás con el consumo de arroz en algunos países asiáticos, en donde que aún subiendo de precio,
la gente consuma más de esos bienes porque dejen de consumir, por ejemplo, la poca carne nuevamente, o proteína. También están los llamados consumidores snob, que fue analizado, bueno, por otro economista, Veblen, o también se llaman bienes Veblen, que es un economista que estudió, se llama teoría de la clase ociosa, y estudió las clases altas norteamericanas de principios del 1900, y por supuesto el libro no gustó mucho para las clases altas, porque determinó lo que se llama el consumo ostentoso, o el consumo snob, en donde las personas pueden consumir más de un bien cuando suba de precio. ¿Y por qué? Porque cuando suben de precio los bienes, hace que ese consumo sea más exclusivo, más de pertenencia social. Entonces, cuando sube el precio de esos bienes, estas personas deciden comprar más del bien, porque al comprar de esos bienes ostentosos, de esos bienes caros, eso les da cierto prestigio social, cierta pertenencia a una determinada clase social. Después hay, por supuesto, ciertos sesgos psicológicos de los consumidores, en el sentido de que no somos tan racionales, no sé si se los conté, digamos, pero en economía uno de los últimos premios Nobel se han dado a psicólogos, porque en realidad se está descubriendo que el consumidor a veces no es tan racional como se dice que es, sino que tenemos ciertas cuestiones psicológicas que influyen en nuestras decisiones, por ejemplo, de compra, que no necesariamente nos hacen tan racionales. Por ejemplo, uno supondría que el consumidor siempre cuando compra un bien, siempre va a salir con la máxima satisfacción, y ya está descubierto que a veces los consumidores, cuando compramos los bienes, a veces salimos insatisfechos, ¿no? O sea, lo que se llama a veces la tragedia del consumo. Y después hay circunstancias extraordinarias, nosotros la vivimos justo en este año con la pandemia, en donde, si se acuerdan, en los primeros momentos, en marzo, cuando subió tanto el alcohol en gel, o los barbijos, todos los comprábamos, o sea, todos comprábamos alcohol aún a precios exorbitantes. Y uno dice, bueno, o sea, subió el precio del alcohol y aumentó la cantidad consumida de alcohol. Bueno, porque había una circunstancia de carácter extraordinario. Entonces, serían casos especiales o casos que no necesariamente la ley de la demanda siempre se cumple, pero puede haber circunstancias excepcionales, o con determinados bienes en particular, que son muy especiales, con determinados comportamientos de ciertos grupos sociales o consumidores snob, o consumidores de bienes ostentosos, por ciertos rasgos psicológicos que tenemos los consumidores, y obviamente por circunstancias extraordinarias como la pandemia, que hizo que primero, aún subiendo de formas incontroladas el precio del alcohol en gel, todos estábamos desesperados por comprar alcohol en gel. Entonces, obviamente el mercado, porque era lo que nosotros estamos tratando de descifrar, ¿por qué tenemos, y mi ejemplo es con mi compra de demanda de carne vacuna? Y porque las demandas de carne vacuna mía, más la demanda de carne vacuna de José, de Juan, de Marianela, de Carolina, de todos, consumidor 1, consumidor 2, va a conformar la demanda de carne vacuna de todo el mercado. Y así como de un lado estamos los consumidores, en donde la relación entre precio y cantidad demandada es inversa, si sube el precio, menos dispuesta y en condiciones de comprar estoy, mientras que si baja estoy dispuesta a comprar más, dispuesta y en condiciones. El precio para el consumidor es un obstáculo, un limitante a su compra. Ahora vamos a ver que cuando uno está del otro lado del mostrador y se pone como oferente, el precio es un aliciente para ofrecer más. Ahora vamos a pasar ahí. Entonces, la suma de las demandas individuales conforma la demanda, y por eso dice DM, la demanda del mercado en su conjunto. Ahora, habíamos dicho que en el mercado actúan dos fuerzas, la demanda, que es la que desarrollamos recién, pero por el otro lado, al frente, diríamos, está la oferta.
Entonces, como dijimos, ahora nos vamos a dedicar a la oferta. ¿Y qué pasa con la oferta? Vamos a hacer lo mismo. Fíjense, acá tenemos entonces la tabla de oferta de carne vacuna. Es decir, a 600, si yo soy oferente de carne vacuna, es decir, el productor, si el precio es alto, esta persona, este ganadero, está dispuesto a ofrecer mucha carne, miles de kilos, no sé, por semana, por ejemplo, o un matadero. Nuevamente, 1000 disculpas si alguno no come carne. Si el precio es 500, dice no llevo ya 5000 kilos de carne al matadero, pero guardo las vacas para cuando suba el precio. Si el precio es 400, está mucho más desalentado el productor y ofrece menos. Y si el precio baja a 300, ofrece muchísimo menos en el mercado. El precio, acuérdense, para el que ofrece es un aliciente, es algo positivo, es algo que lo estimula. Entonces, ya observamos que para nosotros, a medida que el precio bajaba, aumentaba la cantidad que estábamos dispuestos y en condiciones de comprar. Acá, a medida que el precio baja, el oferente está más descontento, menos incentivado a producir y a entregar carne al mercado. Entonces, si lo mostramos gráficamente, nuevamente, fíjense, la relación es precio con cantidad ofrecida. Pero fíjense que la curva de demanda tenía esta inclinación. ¿Se acuerdan que tenía esta inclinación? A mayor precio, menor cantidad, a menor precio, mayor cantidad. Y acá, la curva de oferta tiene una inclinación que se dice que es positiva, en el sentido de que hay una relación de tipo directa entre el precio y la cantidad. A mayor precio, mayor cantidad estoy dispuesto y en condiciones de ofrecer. Cuando el precio baja, la cantidad baja. O cuando el precio sube, el oferente está más dispuesto a ofrecer carne. Fíjense, si sube de 300 a 400, estaba dispuesto a ofrecer 2 y ahora está más contento, así que está dispuesto a ofrecer 3000 kilos por semana. Si fueran 1000. Entonces, nuevamente tenemos que preguntarnos, bueno, pero ¿qué es la oferta? Y acá vuelven a estar resaltado en color verde, estar dispuesto y estar en condiciones. Es la cantidad que los oferentes están dispuestos y en condiciones de vender en el mercado a distintos niveles de precio. O sea que nuevamente, como nos mostraba el gráfico, es la relación entre la variable cantidad ofrecida y la variable económica precio del bien. Y acá nuevamente está lo subjetivo, el empresario está dispuesto, tiene ganas, es una cuestión personal, y tiene que estar en condiciones. ¿Qué significa en condiciones? Quizás estamos dispuestos nosotros ahora a poner un negocio gastronómico en forma de delivery. Estamos dispuestos. Ahora, en términos productivos, ¿estamos en condiciones? ¿Tenemos un capital para poder invertir? ¿Podríamos conseguir trabajadores? ¿Es factible conseguir las autorizaciones municipales? ¿Es posible conseguir la materia prima adecuada? ¿Es posible realizar en las ciudades donde estamos, cada uno de nosotros, un servicio de delivery? Es decir, no es solamente tener ganas y estar dispuesto, como en la demanda también, no era cuestión de estar dispuesto a demandar, sino en la oferta hay también que estar dispuesto y en condiciones. Entonces, ¿qué pasa si cambia el precio? Si cambia el precio, recuerden que las variables en este eje, que sería el eje de las Y en términos matemáticos, pero nosotros ya estamos aplicando, en este caso, una forma de graficación en un eje cartesiano, como se llama, en donde las variables que se ponen en los ejes ya tienen nombres económicos, porque ya son variables económicas. La variable económica precio, la matemática diría la Y, y puede ser cualquier cosa, y la variable económica cantidad ofrecida, en la matemática este eje horizontal se llama eje de las X. Para nosotros va a ser el eje de las cantidades. Entonces, si cambia el precio, por ejemplo, si el precio sube, que es la flechita verde, la cantidad ofrecida aumenta. Si el precio baja, que es la flechita roja, la cantidad ofrecida se reduce. O sea que, fíjense, producimos o nos movemos o caminamos sobre la misma curva
de oferta. Es decir, el oferente o se mueve de este punto para este punto, o se mueve de este punto para este punto en el caso de que suba el precio. Se llama cambio en la cantidad ofrecida o movimiento sobre la misma curva de oferta. Entonces, ¿qué dice la ley de oferta? Así como teníamos una ley de la demanda, hay una ley de la oferta. Que cuanto mayor es el precio de un producto, mayor es la cantidad ofrecida. Ahí está lo que decíamos de la relación de tipo directa entre precio del bien y cantidad que el oferente está dispuesto y en condiciones de ofrecer. Y si el precio es menor, por supuesto, se ofrecerá una menor cantidad. Pero acá la ley de la oferta vuelve a decir, siendo que todos los demás factores que influyen en la oferta se encuentren constantes o sin alteraciones. Con la palabrita latina, diríamos que todos los demás determinantes que influyen en la oferta se encuentren bajo la condición ceteris paribus. Pregunta es, ¿pero qué? ¿Influyen otras cosas en la oferta de un bien, además del precio? Y sí, diríamos. ¿Qué influyen? Y el precio por un lado, obvio, porque ya dijimos que la ley de la oferta me dice la relación entre precio del bien y cantidad que los oferentes están dispuestos y en condiciones de ofrecer. Pero hay otras cosas. Cuando nosotros queremos ofrecer ahora nuestro negocio gastronómico en forma de delivery, dadas las circunstancias que estamos viviendo, lo único que vamos a tener presente es a qué precio vamos a poder vender nuestros productos. Y no, hay otras cosas que vamos a tener que analizar. ¿Cuánto nos cuestan los factores productivos para producir ese, no sé, pizzas, hamburguesas que vamos a hacer a través de nuestro servicio productivo? El estado de la tecnología. Tenemos los hornos, tenemos las máquinas para fabricar el pan para las hamburguesas. ¿Qué tenemos de tecnología? ¿Qué habría que comprar? Precio de los bienes relacionados en la producción. ¿Y si en lugar de hacer delivery de comida hacemos delivery de ropa? Quizás sea mejor negocio, es decir, quizás esos se llaman bienes relacionados en la producción. Con nuestra estructura productiva, o en lugar de hamburguesas y pizzas, ¿por qué no hacemos un delivery de cosas dulces? Los hornos sirven, la amasadora sirve, las mesadas que tenemos también sirven para hacer o hamburguesas o para hacer pan, o facturas, o masas, o tortas. Es decir, capaz que es más negocio, vale mejor, tiene mejor precio las cosas dulces en esta época que vender delivery de hamburguesas y pizzas. Las expectativas del oferente, es decir, nos vamos a reunir y vamos a analizar entre nosotros, y bueno, esto durará mucho. Cuando esto pase, ¿la gente seguirá acostumbrada al delivery o no va a querer saber nada más con el delivery? ¿Habrá dinero en el mercado como para que la gente pueda darse el lujo del delivery? O sea, ¿qué expectativas tenemos acerca del futuro? ¿Esto vamos a salir adelante? ¿Va a demorar mucho tiempo en que la economía mejore? El número de oferentes que vamos a analizar en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Hay muchos ya haciendo este negocio de entrega de comida a domicilio, porque si hay muchos, y bueno, no vamos a poder ofrecer cualquier cosa, vamos a tener que hacer un servicio diferencial, vamos a tener que tener cuidado con el precio que ponemos, que va a tener que ser acorde al resto de los oferentes. Y después el papel del Estado. Porque el Estado puede ser que dé subvenciones, ayudas para determinadas actividades. Vieron que hay, por ejemplo, la entrega de ATP para algunas actividades. Puede ser que haya algún préstamo o créditos a tasas preferenciales para desarrollar determinadas actividades. A veces el Estado puede imponer reglamentaciones especiales y a veces puede poner impuestos para desalentar la producción de ciertos bienes o bajar los impuestos si quisiera alentarlo. Es decir, estos son los que se llaman los determinantes de la oferta. De manera tal de que no es solo el precio. Lo que hicimos es, supongamos que todas estas cosas o todos estos determinantes se encuentran bajo la condición ceteris paribus. Pero eso es un supuesto. Ahora, ¿qué pasa entonces si a alguno de estos determinantes le saco el rojo y los dejo variar, los dejo modificarse? Lo mismo que ocurría en la demanda, eso va a generar que la curva de oferta ahora logre desplazarse. ¿Qué significa? Que
Puede ser que si cambia algún determinante, la oferta disminuya, que es cuando se traslada hacia la izquierda en esta roja, o puede ser que la oferta aumente trasladándose hacia la derecha, esta que está en color verde. Es decir, ya no camino sobre la misma curva de oferta como lo hice inicialmente cuando variaba el precio, sino que ahora habrá una nueva curva de oferta, más hacia la derecha si es aumento o más hacia la izquierda si la oferta disminuye. Por ejemplo, ¿qué pasa si mejora la tecnología de producción? Por ejemplo, los productos agropecuarios. ¿Qué pasa si con los nuevos alimentos y las nuevas formas de producción, a través de los feedlots, todas estas cuestiones, se puede producir que las vacas engorden más rápido y por lo tanto yo pueda vender más rápidamente las vacas al mercado, por ejemplo? Y fíjense lo que va a pasar con este oferente. A un precio de 400, en la azul, que era la original, él estaba dispuesto a ofrecer 3.000 kilos por semana. Pero ahora, como hay sistemas de engorde más rápido de los animales, etcétera, etcétera, alimentos nuevos, lo que sea, a un precio de 400, él estaría dispuesto y en condiciones de poder ofrecer casi 4.500 toneladas por semana. Es decir, aumentó la oferta se trasladó hacia la derecha. Él ya no tendría más esta curva azul de oferta, sino ahora su curva de oferta sería esta, que es O', que es la verde. ¿Qué pasa si aumentan los costos de producción? Aumenta, por ejemplo, el forraje, aumentan las vacunas que hay que darle al ganado, aumentan los impuestos, es decir, aumenta el costo de producción. Y, acá está marcado el rojo, perdón. A 600 pesos, él antes en su curva azul de oferta estaba dispuesto y en condiciones de ofrecer 5.000 toneladas por semana. Ahora, como le sale más caro producir, a 600 solo está dispuesto y en condiciones de ofrecer, qué sé yo, poquito más de 3.000 toneladas. 3.100, 3.200, no importa. Es decir, la oferta en este caso se desplazó hacia la izquierda, ahora es la roja, la O', y dejó de ser la azul. Es decir, se trasladó la curva de oferta, en este caso disminuyó. Ahora, llegamos a este punto. Por un lado estábamos todos los demandantes, que decíamos que si sumamos todas las demandas individuales, conformamos la demanda de mercado, y si sumamos todas las ofertas de todos los ganaderos, tendríamos la oferta del mercado. En ese encuentro, nuevamente, presten atención, el nombre de las variables es la relación entre el precio y la cantidad, en este caso demandada y ofrecida, y acá tenemos la situación que se conoce como equilibrio de mercado, que es cuando a un determinado precio coinciden las cantidades que los demandantes están dispuestos y en condiciones de comprar y las cantidades que los oferentes están dispuestos y en condiciones de vender. Esto se dice que a ese precio, este PE, precio de equilibrio, el mercado se vacía. ¿Qué significa que se vacía? Que no quedan ni compradores deseosos de comprar que no consiguen carne, ni oferentes deseosos de vender que no consiguen quien les compra las cosas. A este precio, 600 pesos, por poner un precio, el mercado quiere demandar 5.000 toneladas y los oferentes también están dispuestos y en condiciones de ofrecer las 5.000 toneladas, o kilos, no sé qué. Bien, se vacía, se llama eso. Ahora, ¿qué es lo que tienen acá con un montón de curvitas? Pero ¿qué pasa si el mercado estaba en equilibrio? A este precio, P sub 0, con esta cantidad Q sub 0, está en equilibrio porque ahí coincide la curva de oferta, que es la roja, con la curva de demanda, que es la negra, y por ejemplo, hubiera un aumento de la demanda. Por ejemplo, porque los demandantes recibimos aumentos de ingreso. Por lo tanto, demandamos más. Y el mercado ahora va a alcanzar un nuevo equilibrio, a P1, a un precio 1,
con una cantidad Q1. ¿Y qué observamos? Que el mercado va a alcanzar un nuevo equilibrio, se va a vaciar, pero ahora se va a vaciar a un precio más alto. O sea, la presión de la demanda lleva a que el precio suba y, por supuesto, en el mercado se negocien mayores cantidades. Ahora, ¿qué pasa? Nuevamente, si estamos en el equilibrio, en esta verde y en esta roja, a un precio P sub 0 y una cantidad Q sub 0, y hay un desplazamiento de la oferta, un aumento de la oferta. Por ejemplo, porque el Estado otorga un subsidio, una ayuda a esta actividad, porque les baja los impuestos, porque hay una mejora tecnológica en esta producción en particular. La oferta va a aumentar. Entonces, el mercado va a alcanzar un nuevo equilibrio, ahora a un precio P sub 1 con una cantidad Q sub 1. Es decir, el mercado se va a vaciar ahora, va a llegar a un equilibrio a un precio menor con mayores cantidades. Y bueno, y si cambian las dos cosas a la vez, y el efecto final no lo vamos a saber porque va a depender del grado de desplazamiento. Por ejemplo, acá lo original es lo que está en las líneas continuas, la roja y la azul. El mercado estaba en equilibrio a un precio P sub 0 y una cantidad Q sub 0. ¿Qué pasa si en el mercado aumenta la demanda? Por ejemplo, nuevamente, porque aumentó el ingreso de la población, y también hay una mejora tecnológica que hace aumentar la oferta. Entonces, en ese caso, el mercado va a alcanzar un nuevo equilibrio, como el aumento de la oferta, y fíjense que tiene como mayor amplitud, es más grande el desplazamiento. Como el desplazamiento que tuvo la oferta fue de mayor envergadura, de mayor impacto que el aumento que tuvo la demanda, eso va a hacer caer el precio y aumentar la cantidad. O sea, el mercado va a alcanzar un nuevo equilibrio a precios más bajos con mayores cantidades. Ahora, puede ocurrir, y ahora vamos a ver cuándo pasa esto en el mercado, pueden ocurrir situaciones en donde, como en este, fíjense que acá tenemos una curva de demanda, que es esta color verde flúor, y tenemos una curva de oferta, que es la roja. En este mercado, entonces, tenemos estas dos curvas. ¿Qué pasaría si en este mercado el mercado estuviera teniendo un precio más alto que el de equilibrio? Ahora vamos a ver cuándo puede ocurrir eso, ¿no? Si el precio es más alto que el de equilibrio, lo que dice es que se produce un exceso de oferta, sobrante de stock o faltante de demanda. Porque claro que al precio P sub 1, ¿quién está más contento? Y los oferentes están rechochos, porque ellos están dispuestos a producir más, a vender más, con esta cantidad Q o 1. Pero los demandantes, los oferentes están parados sobre la línea roja, están parados acá. Los demandantes estamos parados sobre la línea verde, y por lo tanto estamos dispuestos y en condiciones de comprar solo esta Q de 1. Como verán, acá no estamos parados en el mismo lugar los demandantes que los oferentes. ¿Qué significa? Que la cantidad que ellos desean ofrecer es mucho más grande que la cantidad que los demandantes queremos comprar a ese precio tan alto como P1. Por eso es que hay un exceso de oferta o sobrante de stock. Esta gente, que son los oferentes, van a quedar con stock acumulados en sus estanterías, o en sus mataderos, o en sus frigoríficos. No van a poder vender la carne a ese precio tan alto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir si el mercado funcionara perfectamente? Que ahora vamos a ver que es muy difícil. El precio, como no pueden vender la carne, la van a tener que ir bajando. A medida que la van bajando, nosotros empezamos a caminar por nuestra curvita verde. Ellos siguen bajando la carne y siguen caminando por su curva roja. Nosotros seguimos, a medida que van bajando, caminando sobre la verde, hasta que el mercado, por esas cosas de la mano invisible, llegaríamos al precio de equilibrio, a ponernos y decir, a este precio, vos querés vender 5.000, nosotros también estamos dispuestos y en condiciones de comprar 5.000. ¿Bien? O sea, el mercado se va haciendo. Eso se llama exceso de oferta o sobrante de stock.
También existe la posibilidad, y ahora vamos a ver en qué situación se puede dar, qué pasaría si el precio de equilibrio está acá en P sub E, con la verde, que es la curva de demanda, la roja, que es la curva de oferta, y acá estaría el precio de equilibrio del mercado. Si por alguna circunstancia el precio fuera menor, los oferentes están parados en este punto sobre la curva roja. Es decir, están dispuestos a ofrecer poco a ese precio tan bajo. Acuérdense que el precio para el oferente es un aliciente o en este caso, un desincentivador. Bajó, ofrecen menos. Y nosotros, los consumidores, estamos rechochos parados en este punto de la verde, queriendo comprar y dispuestos de comprar mucha cantidad. Si la carne costara 300 pesos. Nosotros dispuestos en condiciones de comprar un montón, los oferentes están dispuestos y en condiciones de ofrecer muy poco a ese precio porque no es rentable, por ejemplo. Entonces acá en este caso va a haber un exceso de demanda. La cantidad que nosotros estamos dispuestos y en condiciones de comprar, que es la Q1B, es mayor que la cantidad que están dispuestos y en condiciones de ofrecer los oferentes. Habría un desabastecimiento, habría poca carne en el mercado, ¿sí? Y nosotros no alcanzaríamos a comprar lo que queremos. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber tanta puja, tanta pelea entre los consumidores por comprar esa poca carne, que el precio va a tender a ir subiendo, a subir. Por lo tanto, los oferentes empiezan a caminar por esta rojita. Y nosotros, a medida que sube el precio, cada vez estamos dispuestos y en condiciones de comprar menos. Por lo tanto, cada uno, a través de la suba de precios que va a generar el mercado, nos vamos a encontrar en este punto de equilibrio. Entonces, el mercado, así como lo vimos en este modelo, recuerden, es un modelo, es una simplificación de la realidad, el mercado operando así, sería que los consumidores, ¿qué hacemos los consumidores? Le revelamos al mercado las preferencias. Es decir, nosotros, en función de nuestra demanda, le vamos diciendo al mercado qué es lo que estamos dispuestos y en condiciones de comprar. Por supuesto, a medida que nosotros le revelamos al mercado, fíjense que ahora está muy en discusión y sale en todos lados, cómo revelamos lo que queremos comprar, por ejemplo, a través de nuestras búsquedas de internet, a través de nuestras compras reales, a través de nuestros tickets de los supermercados, nosotros revelamos qué es lo que estamos dispuestos y en condiciones de comprar. Cuando nosotros damos esta información, los productores compiten entre ellos para producir con la mayor eficiencia. ¿Cómo producir? Por ejemplo, los consumidores revelamos que estamos dispuestos y que nos gusta y que ahora no queda otra, comprar en forma de delivery. Bien, nosotros, si somos productores, vamos a encontrar y vamos a buscar cómo producir nuestro sistema de delivery para lograr la mayor eficiencia y la mayor rentabilidad, ¿no? Y bueno, la demanda y la oferta en el mercado de los factores productivos contestará el para quién, porque recuerden que para poder ir a comprar, nosotros primero tenemos que recibir una remuneración. Entonces, según si logramos ser trabajadores, si logramos ser bien pagados, si no logramos ser trabajadores y estar desocupados, obviamente el para quién depende de esta inserción en el mercado de los factores productivos. Este mercado, así como lo analizamos, parece que opera en forma automática, es decir, el equilibrio, fíjense que yo en la anterior, parece que acá el precio tiende a ir subiendo y de manera tal que nos vamos a encontrar en ese punto de equilibrio, o sea que es automático. Los mercados están interrelacionados, o sea, los mercados nos encontramos, los oferentes y los demandantes, a través de los precios. Y opera como si existiera una mano invisible, ¿no?, que nos lleva a esa situación de equilibrio. Si el mercado operara así, parece que se daría lo que la teoría dice, una asignación eficiente u óptima, ¿no? Si el mercado operara perfectamente bajo estas condiciones, estaría todo en términos de eficiencia económica, de utilización de los factores productivos de la forma más eficiente o más óptima. Ahora viene el pero. Pero, para que esto funcione tan bonito como yo se los presenté,
se tienen que dar un montón de condiciones. Y fíjense las condiciones que se tienen que dar, y podríamos preguntarnos si es tan fácil que se dé. Que haya competencia perfecta. Es decir, ¿qué significa esto? Y después lo vamos a desarrollar un poco más en otro encuentro. Que del lado de los vendedores u oferentes existan muchos oferentes, muchos, de manera tal de que ninguno tenga poder sobre el precio. Ya empezamos mal. Requiere y que muchos demandantes, ¿no? Que ninguno tenga poder sobre el precio. Ahí, por ahí no sería tan difícil, bajo las condiciones actuales. Que los productos sean homogéneos, que sean idénticos. Y todos sabemos hoy en día que hay muchos productos que hasta casi son idénticos, pero que la publicidad, las promociones, los hacen o hacen que el consumidor los vea diferentes, porque la promoción y las publicidades y las propagandas logran justamente eso, que uno vea distinto o distintas cosas que son a veces exactamente iguales. Que no haya incertidumbre e información imperfecta o información imperfecta. Yo les pregunto, si hoy pudiéramos charlar en este momento y les preguntara el precio de cualquier bien, ¿cuánto sale un kilo de harina? Y seguramente no sabemos exactamente cuánto sale un kilo de harina. Y de hecho podemos ir a un supermercado y decir está barata la harina y después vamos ese mismo día a otro lugar y nos recontra equivocamos. Y el precio de cualquier cosa, ¿cuánto sale un celular hoy en día? Busquemos en internet, sí, hay millones de variedades y millones de precios. ¿Cuál es el precio de eso? Que existan mercados para todos los bienes, es decir, que en todos los bienes funcionaran mercados bajo estas condiciones. Pero vamos a ver que no hay mercados que funcionen bajo esas condiciones. Bueno, que existan derechos de propiedad claramente definidos para poder ir al mercado y alguien ofrecer un bien, tiene que tener el derecho de propiedad sobre ese bien. Después vamos a ver que hay muchos bienes que son los llamados bienes públicos, que no existe el derecho de propiedad y que no existan efectos externos. Es decir, esto significa que no existan externalidades. También ya lo vamos a ver con mayor detalle. Pero son condiciones que lo que quiere decir esto es que se requiere que el mercado no falle, que el mercado opere en condiciones perfectas. Ahora, los mercados fallan, tienen fallas o fallos. Uno, que los mercados no son perfectos. Yo acá les puse el ejemplo, Google, Facebook, Apple. Los mercados no son muchos los oferentes y de productos homogéneos. La mayoría de los mercados no son perfectos, son imperfectos. Que no existan efectos externos. Y fíjense acá la contaminación. Es decir, hay efectos externos, tanto en la producción como en el consumo, cuyo efecto no está incluido en los precios. O sea que los precios, esa famosa señal que nos da el mercado, no es completa. Es como que se olvida de algunos detalles. Por ejemplo, pequeño detalle que se olvida es que para producir un bien está generando una externalidad, un efecto negativo, en este caso la contaminación, y ese efecto negativo se olvidó, por ponerlo así, de meterlo dentro de los precios. Lo que les decía, hay bienes públicos, acá está un hospital, una escuela, en donde el mercado fallaría en su provisión. Lo que decíamos, el mercado produciría vacunas para 4.000 millones de personas que no podrían pagarla, y no, va a producir las vacunas para los sectores que la pueden pagar. ¿Por qué? Porque se supone que una vacuna, entonces, no es un bien privado, es un bien público, y por lo tanto deberá prestarlo otro agente económico que no podrá ser el mercado estrictamente. Y también, ¿se acuerdan el tema de la información? Acá si logran mirar, después miran la transparencia, digamos. ¿Sí? Hay un autito con un vendedor de autos y en realidad el autito es como si fuera un limón. Ese es el ejemplo que los economistas en su momento sacaron un premio Nobel de Economía mostrando los efectos que generan en la economía las imperfecciones en la información. Y uno de esos economistas dio el ejemplo de los autos usados.
y dando el ejemplo que los autos usados, el mercado de los autos usados es muy parecido al mercado de los limones. Todos los que compramos limón sabemos que uno puede comprar un limón muy bonito por afuera y descubre que adentro tiene 1 centímetro de cáscara y adentro el limón es horrible, ¿no? O sea, como que el limón, uno nunca sabe si el limón va a ser jugoso o no va a ser jugoso, qué características tiene hasta que lo prueba. Lo mismo sucede, se dice, con los autos usados. ¿Y por qué hay imperfección en la información? Porque el vendedor del auto usado siempre tiene más información que el comprador del auto. Este auto, dice el vendedor, está buenísimo, nunca fue chocado, tiene 100.000 kilómetros nada más, el dueño era re cuidadoso, resulta que seguramente está chocado o puede estar chocado, no se le hicieron los mantenimientos como correspondía, ni digamos que en lugar de 100.000 puede llegar a tener mayor cantidad de kilometrajes. Es decir, la información no solamente es muy difícil de encontrar, como por ejemplo cuál es el precio verdadero de un producto, porque si no ustedes díganme cómo en estas promociones que hay determinados días donde las cosas bajan el 50%, uno se debería preguntar, entonces, el precio que me cobraban ayer antes de que aparezca esta promoción, me estaban robando, porque si hoy me pueden bajar un 50%, ¿cuál era el precio real del bien? Fíjense que no sabemos cuál es el precio, o sea, no solamente no conocemos la información, sino que a veces la información está distribuida asimétricamente. ¿Qué significa? Que algunos agentes económicos tienen más información que otros. Y ahora pasemos a uno de los últimos temas de esta presentación, que es los controles de precios. Es decir, como el mercado tiene tantas fallas, a veces es necesario imponer controles de precios, que pueden ser los llamados precios máximos o precios tope, nosotros tenemos, y ahora vamos a ver, y también precios mínimos, en donde nosotros también tenemos la imposición de precios mínimos. Ahí yo les puse algunos casos donde los controles de precios, dicen algunos, hay 4.000 años de historia de controles de precios, justamente es el título de un libro que analiza los controles de precios. Ahí tienen algunos casos, digamos, por ejemplo, el Código de Hammurabi en Babilonia, donde habían establecimiento de precios para un montón de cosas, yo les puse alguno ahí. Si un hombre contrata a un campesino, le va a tener que dar 8 gur de grano al año, si un hombre contrata a un pastor, tanto. También en la China, bajo las doctrinas de Confucio, estaba un sistema oficial de Chou, por ejemplo, que establecía regulaciones gubernamentales y tenía todo un sistema de burócratas del Estado que controlaban, tenían tantos comerciantes para controlar, y hacían el control de los precios. También había controles en la producción de granos, es decir, habían controles por parte del Estado sobre cuánto se sembraba y cuánto se cosechaba para que luego el Estado pudiera hacer las distribuciones de los granos, o los controles. En Egipto también, en el siglo III a.C., también había regulaciones, y especialmente también respecto a los granos, con un montón de inspectores. También el emperador romano, ya después de Cristo, establecía edictos para, por ejemplo, 1.300 productos, y obviamente quien no lo cumplía era condenado a la pena capital, o sea, era mucho más estricto, digamos, el caso. También después de la Revolución Francesa se puso en vigor la ley del máximo en 1793, primero los granos y luego una gran cantidad de productos. También en la época de Hitler hubieron 7.000 decretos que prohibían, aumentar precios, regular condiciones de crédito, descuentos, ¿no? Y obviamente multas y prisión para quien no lo cumplía. Durante la Segunda Guerra Mundial también Estados Unidos impuso controles de precios, y en 1973, cuando subió tanto el precio del petróleo, también se impuso control al precio, por ejemplo, de las gasolinas. También Estados Unidos durante mucho tiempo tuvo precios, límites al precio de los alquileres, por ejemplo, ¿no? Leyes de alquileres. Y en el caso de nuestro país, algunos casos, en la segunda presidencia de Perón, se puso el llamado plan de austeridad,
que incluía, digamos, congelamiento de precios y de salarios con una comisión, digamos, de precios y de control. En el 73 también, con la tercera presidencia de Perón y el ministro de Economía Gelbar, también se estableció un acuerdo de precios entre la CGT y los empresarios, que también establecía controles de precios y de salarios durante 2 años. Bueno, no duró 2 años, duró 10 meses, y después vino el Rodrigazo, pero se estableció un control de precios. También durante el gobierno de Alfonsín se estableció también controles de precios. En realidad ese era lo que se llamaba un tope de margen de ganancia, estableció cuál era el margen de remarcado, diríamos, más de calle, que podían establecer los empresarios, y los aumentos tenían que ser autorizados por la Secretaría de Comercio. Después también, en la época de la hiperinflación, en el 89 con Menem, también se congelaron los precios por 90 días, con precios de empresas líderes, y se publicaba una lista de precios máximos de 30 productos. Bueno, al año siguiente luego viene la convertibilidad, ¿no?, como resultado final. Y ahora, por eso yo les puse acá, nosotros tenemos precios máximos o precios tope. Ahí tienen los dos links, el link de precios cuidados, que si quieren entramos. Precios cuidados, tienen ahí el link para entrar. A ver si va a entrar esto. Bien, acá está entrando. Y la página de argentina.gov.ar, donde están los precios cuidados, y uno busca en qué zona está, de Patagonia, por ejemplo, y acá tenemos el precio, por ejemplo, del aceite de girasol, por decirles cualquier cosa, el precio en Patagonia 141,55, ¿no? Y acá tienen, si quieren, descargar la aplicación para controlar, ¿no?, y las denuncias y todas esas cuestiones. Si volvemos, precios cuidados, y Argentina también tiene una lista de precios que se llama precios máximos, que también ustedes pueden ingresar, también es por zona. Un tope de precios sería un precio tope, busca su región, en el caso Chubut, y podemos encontrar una esponja bailarina, que son precios máximos que se establecieron para productos especialmente de limpieza, alcohol, guantes, ¿sí? No sé, el alcohol en gel, etcétera, etcétera. En ese caso son precios máximos de referencia, y acá están los precios máximos, no sé, de una esponja, no sé qué tipo. Bien, volvamos a la nuestra. Ahí los tienen a los links para ingresar. Entonces, ¿qué es un precio máximo? Un precio máximo se establece generalmente en productos que son de primera necesidad, productos que hacen a las canastas básicas, en donde se considera que el precio de equilibrio al que llegaría el mercado, que sería este PE y esta QE, es demasiado alto, y por lo tanto se establece un precio máximo. Ese precio máximo es un precio por debajo del precio al que llegaría el mercado si yo lo dejo solo. El problema que tiene el establecimiento de los precios máximos o precios topes, si ustedes miran acá, es que la cantidad demandada, la cantidad que los demandantes estamos dispuestos y en condiciones de comprar, nosotros nos paramos en la verde, es mucho más grande que la cantidad que los oferentes que están parados en esta roja quieren ofrecer al mercado. Entonces los precios máximos o precios tope, lo que suelen originar en el mercado es, por un lado, desabastecimiento, es decir, que uno no encuentre en la góndola el producto que está buscando, producto que está bajo esa condición de precio máximo, de precio tope, o que aparezca el mercado en negro. Es decir, el producto no está en el mercado oficialmente en la góndola, pero uno lo puede conseguir a precios superiores por fuera del mercado oficial. O sea que generalmente por eso se dice que los precios máximos normalmente hay que imponerlos durante periodos cortos de tiempo y tienen que estar debidamente controlados y apoyados por otras leyes, como leyes de abastecimiento, que garanticen la provisión de los bienes, y a veces requieren también lo que se llama un racionamiento, que son los cartelitos que nosotros a veces observamos en los supermercados para los bienes que tienen precio máximo o precio tope, que dice 2 unidades por familia, 3 unidades por familia, y ahora he visto en algunos supermercados unos carteles que dicen, sin que exista racionamiento, dice, para que exista el producto para todos, no llevemos más de, ¿no?, como una cuestión de incitarnos
a que no nos entusiasmemos llevándonos todos nosotros solos. Y también hay imposición de precios mínimos. Ustedes deben haber escuchado que hay un salario mínimo vital y móvil en Argentina. Es mínimo porque es justamente un precio mínimo del salario. Es vital porque se supone que ese salario es un salario mínimo que permite la subsistencia de la persona. Y es móvil porque se ajusta 2 veces al año a través de acuerdos. Entonces, en ese caso, si el Estado, el gobierno, considera que el precio al que llegaría el mercado, que sería este PE y este QE, es demasiado bajo y que no alcanzaría, en el caso de un salario, a la subsistencia de ese trabajador, el Estado establece lo que se llama un precio mínimo, es decir, un precio por arriba del precio de equilibrio. Fíjense nuevamente que los oferentes, que somos los trabajadores, podríamos querer ofrecer trabajo porque el salario está bueno, pero los demandantes de trabajo, que serían las empresas, no están muy contentas, que sería esta QD. Entonces, en este caso, nuevamente, fíjense que acá hay mucha gente queriendo trabajar, pero empresarios que no quieren tomar a los trabajadores a ese salario mínimo vital y móvil, por ejemplo. Entonces, genera, digamos, estos desempleos en el mercado. También hay otro ejemplo hoy en día, que por ejemplo sería un precio mínimo, el precio sostén para el barril de petróleo, que se llama barril criollo, en donde cuando el precio está por debajo de $45, el Estado asegura un precio del barril acá arriba a 45, cuando el precio cae muy bajo, que impide la explotación de estas regiones que son cuencas petroleras, entonces el Estado garantiza un precio más alto para que sigan extrayendo petróleo, ¿no? Entonces, para ir terminando, ¿sí?, podríamos decir, ¿no?, las condiciones, entonces, para que el mercado opere así tan perfectamente, con este ajuste instantáneo, con esta mano invisible, supone condiciones difíciles de alcanzar, ¿no? La otra pregunta que yo les hago ahí es, ¿aún cuando alcanzara esas condiciones tan perfectas, ¿no? La pregunta es, está bien, puede ser que el mercado sea eficiente en términos de utilización de los recursos, pero eso que genera, ¿sería justo en términos sociales? También eso hay que plantearlo, porque, está bien, puede ser que opere así tan perfectamente y va a lograr una asignación muy perfecta de los factores productivos, pero ¿y en términos sociales será justo? Y segundo, otra pregunta es, con las características que tienen hoy en día los mercados, que es lo que vamos a ver en el próximo video o en el otro, no sé, ¿sí?, ¿se puede dejar al mercado operando solo, es decir, sin ningún tipo de intervención por parte del Estado? Entonces, son preguntas que vamos a tratar de reflexionar. El modelo funciona, parece re bonito. Ahora, el modelo en la realidad, digamos, tiene sus fallas. Y las fallas afectan esa pregunta del para quién, la pregunta de lo social, y esas fallas hacen que el mercado no opere, como se dice, tan perfectamente. Y por lo tanto, si no opera tan perfectamente, la pregunta es, ¿los podemos seguir dejando solos y que el mercado decida todo, o requiere la introducción de una mano, que sería la mano del gobierno, para realizar ciertos controles al funcionamiento de ese mercado en particular? Bueno, entonces hasta acá llegamos con la primera parte de la unidad número 2, que es la parte del mercado, la oferta y la demanda. Listo.